Gloria al Señor. Génesis 1:27. Aleluya. Gloria al Señor. Como dice la palabra, aprovechando bien el tiempo, hoy pues ha sido un día de bendición, gracias a Dios como todos los días. Pero hoy Dios, ¿verdad?, se ha manifestado de una manera grande y sublime, porque Él es bueno. A Él toda la gloria, no que nosotros lo mereciéramos como humanos, sino porque Él sabe y conoce y es bueno. Amén. Se acuerda quiénes somos, de dónde nos levantó, y en su infinita gracia, en su infinito amor, cada día nos fortalece, nos guía y nos llena de fuerzas para seguir adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Génesis 1:27. Hoy vamos a hablar bajo el título Recupera tu realidad. Génesis 1:27 dice: en el nombre de Jesús, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Gloria al Señor. Entonces, recupera tu realidad. Se oye un dicho en el ámbito mucho del secularismo, mayormente en el mundo de los enamorados: quien vive de ilusiones muere de desencantos. Y es un dicho que en el fondo pues es algo filosófico, tiene algo de verdad relativa, y no hay cosa más engañosa e inexistente que las ilusiones. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen, y eso hay que creerlo, es una realidad. Fuimos hechos a imagen de Dios. Dice que a imagen, ratifica, nos creó, varón y hembra los creó. Significa que como humanos somos una realidad, y como imagen de Dios pues no podemos vivir de ilusiones, porque Dios no vive de ilusiones. Dios todo lo que hace, lo hace real. Por eso la ilusión es una esperanza fundamentada en lo inexistente. La ilusión es un anhelo basado en lo hipotético, algo que se cree que puede ser, que puede suceder, pero que no es. La ilusión se fundamenta en ideas previamente que el hombre ha creado a causa de su misma mente, a causa de ideas de una mente sin Jesucristo, porque cuando la mente de nosotros es la mente de Cristo, no podemos vivir de ilusiones, sino que vivimos de realidades. En otras palabras, la ilusión sencillamente es un pensamiento vago, sin fundamento real. Pero como les decía, en Dios no hay ilusiones, todo es real. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 5, en el versículo 2 y versículo 5, dice la palabra de Dios que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una cosa es una esperanza y otra es una ilusión. Nuestra esperanza está en Dios. La Biblia dice que nos gloriamos, es en eso, en la esperanza, porque Dios es real, Dios es verdadero. En Él no hay sombra de variación. Gloria al Señor. Y dice el versículo 5 que esa esperanza no avergüenza. Las ilusiones sí, hay gente que vive ilusionada y al final todo fue una ilusión, un desencanto. Pero cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, cuando nosotros nos gloriamos en esa esperanza de la gloria de Dios, entonces dice la palabra de nuestro Señor que en ella no hay vergüenza. En otras palabras, no vamos a ser avergonzados, y hay una razón que la explica. Dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, cuando nosotros sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, es Dios quien está allí dándonos a entender que realmente esa esperanza en la que estamos fundamentados nunca nos va a dejar avergonzados.
Esto significa que realmente somos testigos de esa realidad. Porque si algo le ha agradado a Dios, es que el hombre se fundamente en las verdades, en este caso en su palabra. Pero también cuando vamos a la realidad nuestra, algo que nos ha agradado a nosotros y que le agrada al ser humano es la vida de confort. Porque de hecho el hombre fue diseñado para vivir como la mayor obra de Dios. Somos la mayor expresión de la creación de Dios. Y como tal fuimos diseñados para vivir en condiciones muy especiales. Cuando observamos los primeros capítulos del Génesis, cuando observamos allí en el principio de la creación y reflexionamos un poco acerca de los privilegios que tenía la pareja edénica, efectivamente el hombre vivía súper confort, al hombre no le faltaba nada, lo tenía todo. El hombre no fue creado para trabajar, el hombre no fue creado para vivir en pobreza, para vivir en el vicio, para vivir enfermo o para sufrir, no. El hombre fue creado para vivir en condiciones muy especiales, es decir, Dios lo diseñó con un propósito. Ha sido tan perfecto el diseño del hombre que aún después de haber caído en el huerto de Edén y haber sido expulsado de este, tuvo la oportunidad incluso de señorear sobre el pecado. Vamos a la palabra de Dios. La Biblia dice en la versión Reina Valera, en la versión purificada del año 1602, en el capítulo 4 de Génesis, en el versículo 7 dice: si bien hiciereis, le dijo el Señor a Caín, ¿verdad? Cuando la ofrenda la desechó el Señor. Le dijo, mire, si bien hiciere, en otras palabras, si hace las cosas como el Señor manda, le pregunta el Señor, ¿no serás ensalzado? En otras palabras, no serás enaltecido, no serás elogiado. Esa es la primera propuesta que le hace el Señor. Oye, si haces las cosas bien, vas a ser enaltecido, vas a ser elogiado. Pero hay otra segunda propuesta, le dice, y si no hicieres bien, entonces el pecado está a la puerta, está acechando y te desea. En otras palabras, Dios le puso dos opciones al hombre. Pero tú, le dice, tú, le da la opción al hombre, tú debes dominarlo. En otras palabras, tú te enseñorearás del pecado. Es decir, que si el hombre obra rectamente, será acepto. Caso contrario, entonces el pecado, dice, te codicia y te está esperando al momento. ¿Para qué? Para dominarte. Pero nótese que el hombre allí, siendo víctima y a su vez culpable y responsable de su caída, de su pecado, el hombre no valoró la oportunidad que el Señor le estaba dando y que está dando aún en este tiempo. El hombre no aprovechó esa oportunidad de dominar el pecado, porque ya el pecado había entrado. Pero Dios le da la oportunidad, le dice, oye, tú puedes dominarlo, tú puedes enseñorearte de él. Entonces, tú eres el responsable, le dice el Señor en otras palabras, de tomar el control del pecado. Y tal parece que en ese momento Caín tuvo la oportunidad para cuestionarse y decidir, bueno, ¿voy a controlar el pecado o sencillamente me voy a entregar a sus garras? Pero como ya el hombre estaba contaminado, ya el hombre, a causa de la caída, ya el virus, podemos decirlo, había entrado en el hombre, ya el pecado había empezado a abundar en el hombre. Sin embargo, aquella oferta divina decidió el hombre rechazarla. Y vemos entonces su corazón, vemos su mente, su naturaleza, ya contaminada por el pecado, lo indujo a reaccionar con altivez ante el rechazo de su ofrenda a Dios. Vea que él lo que hizo fue, en vez de reconocer que de verdad él podía tomar la decisión, lo que hizo fue que se molestó con Dios, porque dice que salió enojado con Dios. Y ya entregado el hombre a la maldad, ya al despreciar la oferta de señorear sobre el pecado, entonces ahí lo vemos como el pecado se agravó y agravó la condición del hombre. El pecado tomó fuerza al señorear sobre el ser humano y entonces es cuando el hombre decide quedar definitivamente expuesto al pecado, despreciando la gran oportunidad de su vida. Porque a veces cuando leemos el Génesis decimos, bueno, la mujer cayó y Dios lo expulsó, pareciera injusto Dios. Pero cuando vemos el caso de Caín, Dios le dio la oportunidad, le dice, oye, si haces las cosas y tal, toma control, tú puedes señorear sobre el pecado, porque señorear es tener dominio
tener autoridad. Es decir, el hombre, aun cuando estaba ya pecador, hubiese podido dominar sobre el pecado, pero ¿qué hizo el hombre? Rechazó y se colocó a expensas del pecado, y entonces cuando el pecado empezó a señorear sobre el hombre. Entonces nos preguntamos por qué Dios rechazó la ofrenda de este hombre. Dios, sabiéndolo todo, Él conocía en su presencia la condición real del hombre, pero Dios quiso dejar por sentado a la humanidad para que no quedase duda cómo es la reacción del hombre ante las palabras del Creador una vez se infectó por el pecado. Y efectivamente el pecado se enseñoreó y tomó control de toda la humanidad. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5: y vio el Señor que la maldad, que el pecado de los hombres era mucho en la tierra. Amén. Y que todo designio de los pensamientos del hombre, en otras palabras, lo que pasaba por sus mentes de ellos era de continuo solamente en el mal, solamente la maldad, solamente la iniquidad. Y así es la mente cuando está señoreando el pecado en el hombre. Por eso es que cuando el Señor nos habla a nosotros, ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nuestras vidas. Si Cristo vive en nuestras vidas, obviamente nuestra mente debe ser la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que el pecado no señoree sobre nosotros. Y el salmista David en sus meditaciones analizó y dijo: oye, ¿qué es el hombre? Y él empezó a cuestionarse por qué el hombre, qué era el hombre, y llegó simplemente a una conclusión como en el principio: el hombre es la imagen y la semejanza de Dios, que a pesar de estar fragmentada a causa del pecado, no está destruida. Y esta virtud en el hombre, la imagen de Dios, nos hace a nosotros seres reales, nos hace a nosotros seres especiales, porque dice el Salmo capítulo 8, versículo 5, 6 y el versículo 4 al final, dice David: le has hecho poco menor que los ángeles. Tiene un valor, es una realidad. El diablo, a través del pecado, es que toma la mente del hombre y le dice: tú no vales nada. Pero Dios nos ha hecho poco menor que los ángeles. Dice: nos has coronado de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Dice: y todo lo pusiste debajo de sus pies. Cuando él ve eso, él se cuestiona y se pregunta entonces: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Entonces nos hemos hecho nosotros esta pregunta: ¿qué soy? El pecado lleva al hombre a preguntarse ¿quién soy? Y es ahí donde muchos empezamos a creernos grandes, a vivir de ilusiones y a creer nada, y por ende no valoramos que somos obra de sus manos. David estaba pasando o pensando verdades y no ilusiones. El ser humano tiene un gran valor para Dios, y precisamente por ese diseño con que el hombre fue hecho y con esos propósitos por el cual Dios lo trajo a la tierra, veamos algunos privilegios reales para el cual el hombre fue diseñado, y no empecemos a vivir de ilusiones. Entonces el hombre fue diseñado primero para vivir en un paraíso. Pero el hombre, en su ilusión, pensando que la tierra es el todo del hombre, ha querido vivir y hacer los paraísos aquí en la tierra. Y por eso su ilusión de vivir en un paraíso, porque es que el hombre fue diseñado para vivir bien. Porque paraíso quiere decir un cielo, quiere decir un lugar maravilloso de descanso y de reposo. Entonces, como fuimos diseñados para vivir en un paraíso, pero el hombre no ha buscado la realidad, sino se ha quedado en la ilusión y ha querido hacer de la tierra su paraíso. ¿Acaso no sigue siendo ese el deseo del hombre? Su caída generó la expulsión de aquel precioso y anhelado lugar. Y la palabra tiene una promesa para su iglesia, para su pueblo, y dice en Isaías 51:3: ciertamente, dice, consolará el Señor a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. En otras palabras, el pecado ha hecho del mundo un desierto. Así tengamos y así el hombre haga
los mejores resorts, las mejores casas, los mejores hoteles, las mejores residencias. El mundo sin Dios sigue siendo un desierto. Pero hay una promesa de parte de Dios. Ciertamente Dios consolará a Sión, consolará sus soledades y cambiará ese desierto en paraíso, dice, y su soledad en huerto de Dios. En otras palabras, va a cambiar la tierra nuevamente para que sea un paraíso y para que se convierta en el huerto de Dios. Efectivamente, la tierra tiene que pasar por un proceso de purificación. Por eso es que el fuego purifica y por eso es que la tierra, dice, todos los elementos serán quemados, porque tiene que haber un proceso de purificación. Si nosotros vemos ahorita en este tiempo, de verdad, la atmósfera y todo el ambiente se ha purificado, pero de los gases, del humo y todo aquello, pero del pecado sigue contaminado. Amén. Entonces, acá hay una gran promesa respecto al paraíso y una declaración sobre algo muy importante. Dice, se hallará en ella, hablando en Sión, alegría y gozo. Es decir, el mundo vive en tristeza. Y porque vive en tristeza, entonces no hay alabanza. Pero la Biblia dice que se hallará en ella alegría y gozo. Y obviamente donde hay alegría y gozo, hay alabanza y voces de canto. Por eso dijo el Señor, el que te alegre, cante. Y acá hay una gran promesa respecto al paraíso y hay una declaración sobre otra realidad. La declaración, el hombre vive en el huerto de Dios, el cual a causa de tu transgresión lo convirtió en desierto. Esa es una declaración. Pero ¿cuál es la promesa? Que solo el Señor puede consolarnos. Solo el Señor puede darnos alegría. Solo el Señor puede darnos gozo. Solo el Señor puede darnos cántico y acción de gracias, que son alabanza. En otras palabras, solo el Señor puede poner en nuestras bocas palabras, frases para realzar, para tomar muy en alto sus obras y acciones a favor del hombre destituido a causa del pecado. Pero, dice la palabra de Dios, si reconoce a Dios y segundo, si considera su necesidad humana, entonces el hombre puede ser restituido. Gloria al Señor. Ese desierto, esa sequedad y ese ambiente de muerte y soledad, dice la Biblia que el Señor mismo lo transformará en su huerto, porque un desierto es sinónimo de muerte. Aleluya. Es la única vía para nosotros poder regresar y recuperar esa realidad. Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, en el huerto de Dios. Y Pablo da testimonio en 2 Corintios 12:4 de haber sido arrebatado al paraíso temporalmente y en el espíritu, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y Juan da testimonio apocalíptico también, en el capítulo 2, versículo 7 de Apocalipsis, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En otras palabras, el paraíso, hermano, no es una ilusión. Fuimos diseñados para vivir en el paraíso y el paraíso se mantiene. Lucas, el Señor dijo por su propio labio, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo dio testimonio que fue arrebatado al paraíso. Y Juan dio testimonio también de que el Señor tiene allí el paraíso y que en ese paraíso está el árbol de la vida, que es el mismo Dios. Es decir, la Biblia dice que donde hayan dos o por boca de dos o tres testigos conste todo asunto. Y aquí tenemos al testigo fiel y verdadero dando testimonio del paraíso. Tenemos a Pablo y tenemos a Juan en el Espíritu. Amén. Entonces, gloria al Señor. Hay una buena noticia. El paraíso nos espera. Esto nos anima a nosotros incluso para la muerte. Partiendo de este lugar, vamos al paraíso. Esto es como el que dejó la ropa, se fue y dejó la chaqueta, pero nos fuimos. ¿Ve? ¿Dónde es el lugar de encuentro? En el
en el paraíso, porque es palabra de Dios, hermano, y tenemos que creerlo. Gloria al Señor. Es decir, que el hombre puede recuperar y volver a la realidad. No es una ilusión. La ilusión es lo que el hombre hace en la tierra. Una segunda manera o una segunda condición para el cual el hombre fue diseñado fue para contemplar. Primero fue para vivir y luego fue para contemplar. Hoy día el hombre contempla muchas cosas. Vive contemplando tantos ambientes diferentes hechos por el hombre, ambientes naturales incluso. Pero la contemplación es más allá de mirar y decir que es bonito. Contemplar la gloriosa obra del Dios Todopoderoso es observar con profundidad y buscar el génesis, el origen de las cosas. Entonces, cada vez que nosotros contemplamos la gloriosa obra de Dios, tenemos que darle gracias a Dios. Cuando nosotros contemplamos la obra de Dios, tenemos que reconocer la grandeza de Dios. Cuando nosotros empezamos a ver cómo funciona un órgano, cómo funcionan nuestros ojos, cómo funciona una planta, cómo funciona aquello, estamos contemplando la gloria de Dios, ¿verdad? Y tenemos que decir definitivamente hay un Dios. Por eso dice la Escritura que toda la creación da testimonio de lo grande y lo majestuoso, no que es la creación, sino lo grande y majestuoso que es el Señor. El hombre se ha quedado, oiga, el hombre se ha quedado en contemplar ¿qué? El firmamento, el universo. Y dice, wow, qué grande, qué inmenso es el universo, es infinito. Pero no contempla al Creador. Como cuando uno ve un edificio y dice, wow, qué edificio, qué torre, qué obra tan grande, bella. Oye, pero tremendo el que la hizo, que la diseñó el arquitecto. Pero si uno contempla más allá de eso, dice, oye, pero ¿quién le dio la sabiduría a ese arquitecto? Verdaderamente Dios es grande y Dios le ha dado dones a los hombres y entendemos más eso. Por eso el hombre vive tan ocupado en el materialismo de este desierto que poco se detiene a contemplar la infinita obra de Dios. Por eso el mundo es un desierto. Porque ¿qué ven en el desierto? El hombre, ¿qué ve en el desierto? Oasis. Son ilusiones, efectos ilusorios. En el desierto se ven ríos, se ve agua. Y matas, se ven plantas. Eso no es nada, es una ilusión. Y así es en el mundo. El mundo es un desierto. El hombre lo que ve todo es una ilusión, porque hoy es, mañana no es. Por eso el hombre vive tan ocupado en el materialismo de este desierto que poco se detiene a contemplar la infinita obra de Dios. Su mirada está puesta más en la obra humana. Se están viviendo tiempos idénticos al siglo I, cuando Dios estaba manifestado en carne. Parece que a sus discípulos, los seguidores, no siempre cuando habla de discípulos se refiere a los 12, les tenía más impresionados la infraestructura de los lugares religiosos que la misma presencia y el mensaje del supremo Dios manifestado en carne. Vea que la Biblia dice en Mateo 24, si uno lee el contexto, en Mateo 23 dice que el Señor entró al templo y les enseñaba. Y ellos cuando salieron, después dice que cuando Jesús salió del templo y se iba a ir, se acercaron sus discípulos. Pero el comentario de ellos no fue de las enseñanzas de Jesús, sino ellos salieron fue a hablarle y decirle, oye, mire Señor, estos edificios, a mostrarle los edificios del templo. Es decir, ellos quisieron impresionar al Señor con la obra humana, cuando el ser humano debería andar impresionado, era con la obra de Dios. Vea cómo es el hombre, porque el hombre no contempla la gloria de Dios. Ellos, en vez de contemplar ese mensaje, esa enseñanza, y eran los seguidores, empezaron a contemplar más la obra del hombre. A veces nosotros contemplamos más la obra que hace el hombre que la obra que hace Dios. Un tremendo evento de lanzar. ¿Y el Señor? Y felicitamos los departamentos. ¿Y el Señor? Porque no contemplamos la gloria de Dios. Entonces ellos quisieron impresionar al Señor. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Ellos quisieron fue dar gloria y honra y alabanza al materialismo. Entonces, nótese la respuesta del Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Les cortó las alitas. Mire, Señor, estos edificios, porque dice que le mostraron los edificios del templo. Quiere decir que el templo eran varios edificios, una obra muy grande, majestuosa. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo el Señor, ¿ustedes ven todo eso? Sí. Y ellos dijeron, sí.
Claro, no lo iban a ver si ellos se lo estaban mostrando, pero el Señor le dijo, mire, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. En otras palabras, ustedes me van a impresionar con eso, mire, ustedes ven eso, de eso no va a quedar nada. Dios pide que sea el hombre, o Dios pide que el hombre le atienda. Dios hace un llamado de atención porque Él quiere que nosotros fijemos nuestro contemplar en la obra de sus manos. Amén. Y aparte del hombre, el firmamento es un testimonio, dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Vea que ellos están es para contar la gloria de Dios, no para ser alabados. El firmamento es un testimonio, anuncia, ¿verdad?, la obra de sus manos. En otras palabras, el mismo firmamento da testimonio de lo creado y el propósito en beneficio de su mayor obra de sus manos, que es el hombre. Pero el hombre no le da importancia, porque dice el Salmo 28:5, por cuanto no atendieron, oiga, a los hechos de Jehová, o sea, a los actos, no atendieron o no prestaron atención, no contemplaron lo que Dios hizo, dice, ni a la obra de sus manos, dice el Salmo 28:5. ¿Cuál es la consecuencia? Él los derribará y no los edificará. Entonces, pareciera que la obra del hombre ha tratado de robar y de quitar la atención del hombre sobre la obra de Dios. Y dice el Señor, por tanto, como no prestaron atención, no contemplaron mi grandeza, mis hechos, yo los voy a derribar y no los voy a edificar. Es decir, el hombre se dedicó fue a exaltar las obras de sus propias manos, porque se creyó dioses y ha dejado a un lado a Dios. Es cierto, hay obras majestuosas de gran envergadura, hermosas en su parecer, pero no se atreven a darle gracias a Dios, quien les ha dotado de ese conocimiento, de esas habilidades, de esas herramientas, de esa fuerza y de esa vida para realizarlas. No estamos diciendo que esas obras no son malas, no, sino que el hombre debe contemplar la obra de Dios. Y la primera obra, ¿quién es? El hombre. Obra de sus manos. Al respecto, la Biblia dice en Jeremías 1:16, y a causa de toda su maldad, oiga, proferiré mis juicios, dijo el Señor, contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños. Eso quiere decir, incensar es rendirle honra. ¿Y qué más incensaron? A dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron, se dieron la gloria a ellos. Vea todo lo que hemos hecho. Todo lo hicimos nosotros. Aleluya. La de ellos se creen ser dioses y no la de Dios. Eso buscaban sus discípulos cuando le mostraron los edificios del templo, pero el Señor le dijo, mire, esos son cajitas de cartón. Eso los derribaré, eso no va a quedar nada. Entonces, el segundo aspecto para el cual el hombre fue diseñado fue para contemplar la obra de Dios. Todo lo que nosotros observamos que nos impacte debe llevarnos a buscar el punto para darle la gloria a Dios. Porque también hay cosas que no son para darle la gloria a Dios. Oh, tremendo edificio. No, ¿eso qué es? Prostíbulo. Entonces eso es obra de la maldad de los hombres, a causa de la maldad. ¿Ve? Entonces, por eso que las obras, ¿verdad?, el firmamento y todo cuentan la obra de Dios. Entonces, si nosotros contemplamos la obra de Dios, más cercana que tenemos es la vida de nosotros. Tercer aspecto para el cual el hombre fue diseñado. Entonces vimos que era para vivir y el segundo era para contemplar. Tercer aspecto, para dar. El hombre fue diseñado para dar. Allá en el huerto de Edén, el hombre iba a vivir en un paraíso como todo un ser especial, full confort. También para contemplar, yo me imagino la riqueza del paraíso. Contemplar todo, señorear. Pero entonces eso tenía que llevarlo a un aspecto, a dar. ¿Qué iba a dar?
adoración y alabanzas al Creador. Por eso nosotros como creyentes debemos diferenciar entre alabar y adorar. Y ya lo sabemos, es un deber del hombre alabar a Dios por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará a favor de nuestras vidas, porque la alabanza es un acto de gratitud. Entonces, Adán y Eva, ¿verdad? Ellos tenían que darle gracias a Dios por el lugar en el que los había colocado. Amén. Y cada uno de nosotros, hermanos, sabemos de dónde nos sacó el Señor y en qué lugar nos ha puesto, qué ha hecho el Señor a nuestro favor. Por eso que cuando leemos Lucas 7:37, allí conseguimos el caso de una mujer de la ciudad que era pecadora. Y ella, al saber que Jesús estaba allí a la mesa del fariseo, dice la Biblia que trajo un frasco de alabastro con un perfume muy fino, que el perfume era nardo, porque el alabastro no era el perfume. El frasco era un tipo de piedra que se llama alabastro, una piedra muy fina, pero el perfume fino era nardo. Entonces el nardo se guardaba en ese alabastro. Por eso que ella, cuando quiebra el alabastro, que era algo muy fino, y derrama ese olor grato, ese perfume, ¿verdad? Ese alabastro representa nuestro cuerpo, nuestras vidas, porque el ser humano somos la imagen de Dios. ¿Ve? Y aun cuando coloquemos allí, ¿verdad?, lo que tiene valor, que es la presencia de nuestro Dios, es cuando nosotros podemos derramar nuestras vidas en la presencia del Señor. Entonces, aquella mujer dice que se postró con su sola acción, no solamente alabó a su Creador, sino que lo adoró, porque dice que lo enjugó aún hasta sus pies. Amén. Y postrarse en aquel tiempo y en este tiempo a los pies de Cristo era sinónimo de adorar. Es decir, reconocer que el único grande es el Señor. Porque con nuestras palabras nosotros lo alabamos, pero con nuestros actos lo adoramos. Entonces el reconocimiento a Dios de su grandeza es un acto de oración. Y obviamente en la costumbre judía, pues lo acostumbraban era, valga la redundancia, lanzarse a los pies de esa persona, dice, y le adoró, dejándonos un tremendo ejemplo, porque incluso, hermanos, cuando nosotros analizamos esto, hay creyentes, líderes y jerarcas que han olvidado de dónde lo sacó el Señor. Y es tal el olvido del hombre que nos olvidamos de dar adoración y dar alabanza al Creador, y anhelamos que se nos ensalcen, anhelamos que nos tengan por grandes, anhelamos que podamos ejercer señorío, y eso es robarle la gloria, la alabanza y la honra a Dios a causa de la contaminación del mismo pecado que hay en el hombre. Entonces, como hombres de Dios, hemos sido llamados a rendir un culto racional, un culto permanente a nuestro Creador en acción de gracias, pues siempre hay una razón para adorarlo, porque Él es Dios. Siempre hay una razón para alabarlo, porque Él siempre hace algo bueno a favor nuestro. Siempre hay una razón para rendirle culto por respeto, porque este es el verdadero temor a Dios. ¿Y cómo le rendimos culto a Dios? Con nuestro estilo de vida. Por eso el apóstol Juan vivió una experiencia en el periodo de la revelación para los últimos tiempos, hablando de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 10, y en el capítulo 22, versículo 9. Allí Juan, cuando estaba en su éxtasis, porque Juan estaba en el Espíritu, y aún estando en el Espíritu, dice la palabra de Dios que él se postró en 2 oportunidades a los pies de un ángel para adorarlos, pero siempre se oyó una sola respuesta. Los ángeles le dijeron, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Ahora, ¿por qué Juan se postró ante un ángel? Porque el hombre, por naturaleza, cuando está en el Espíritu, siente adorar. En la carne es que no quiere adorar, porque yo no me le doblego a nadie, pero en el Espíritu, y cuando reconocemos a Dios, el hombre tiene la tendencia a adorar. Y Juan lo hizo la primera oportunidad frente a un ángel que está en otra dimensión, obviamente, pero no era Dios. Y el ángel le dijo, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. ¿Qué quiere decir? Usted en su dimensión terrenal, yo en mi dimensión espiritual, aun cuando también soy espiritual, soy un ser creado, y por lo tanto nos debemos para darle siempre la honra, la gloria y la adoración a Dios. Y se oyó una sola respuesta y era, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, de los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y viene un mandamiento enfático. Dice, adora a Dios.
Entonces, el hombre tiene que dar la adoración a Dios, y absolutamente todos los seres angelicales o terrenales fuimos diseñados para adorar a Dios. Por eso que vemos que los ancianos, los seres vivientes, que son 4 que habla la Biblia en Apocalipsis, dice, todos se quitan sus coronas y se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Gloria al Señor, porque fuimos diseñados para adorar únicamente al supremo e inefable Creador. Aleluya, gloria al Señor. Por eso la iglesia del Señor no debe postrarse ante nadie. La iglesia del Señor no debe postrarse ante las autoridades terrenales, sean gubernamentales o eclesiásticas. Y no estoy hablando de que no se sujeten, que eso es otro tema, que debe ser bien analizado para evitar el señorío que el Señor lo prohíbe. Esto es cuestión de estar bien ubicados. ¿Qué es el hombre? ¿Y quién es Dios? Cuando consideramos quién es Dios y qué soy yo, de inmediato hay 2 reacciones. O me postro ante el Creador creyendo y lo reconozco como el Dios manifestado en carne, como dice Juan 1:10, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, o simplemente quedo expuesto a perdición eterna, puesto que me he convertido en un enemigo de Dios, porque dice Juan 3:18, muchos no han llegado al Señor simplemente porque no han considerado quién es Dios y qué son ellos. Por eso que dice el Señor que el que no le acepta, el que no cree en su nombre, ya ha sido condenado. Entonces, como hombres fuimos diseñados para adorar a Dios. Por eso es que el hombre en su naturaleza sabe que tiene que adorar. Entonces, cuando no considera quién es Dios, el hombre, aunque sea, termina adorando imágenes, adorando al mismo diablo o adorando su propio ser, creyendo en sí mismo. Se cree un Dios y se adora a sí mismo. Entonces, todos los seres humanos por naturaleza adoran. Todos los seres humanos adoran la mujer, adoran algo, adoran aquello. Siempre porque es parte de la naturaleza del hombre para el cual fue diseñado. Entonces, fuimos diseñados para vivir en un paraíso. Fuimos diseñados para contemplar la grandeza, lo inmenso de la maravilla de la obra de nuestro Dios, pero también fuimos diseñados para dar adoración. Cuarto aspecto, ¿verdad? Fuimos diseñados para tener la bendición de Dios. El hombre también se diseñó para tener. La Biblia dice en Génesis 5:2, varón y hembra los creó y los bendijo. No solamente los creó, no solamente Dios estaba allí y se paseaba con ellos en el huerto, sino que los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Porque Eva se lo puso fue el marido, pero el nombre dice los llamó Adán, que quiere decir humanos. Por eso que dice, habla del primer Adán y habla del segundo Adán, del segundo humano. El primero era carnal y el segundo era espiritual. Por eso en el día en que ellos fueron creados se les llamó Adán. Y existe mucha polémica sobre la bendición de Dios, porque el hombre fue diseñado para tener la bendición de Dios. Y el día en que fueron creados, esto sucedió allí, pero muchos han enseñado erróneamente acerca de la bendición de Dios. A veces hemos llegado a creer que la bendición de Dios es la riqueza financiera. Otros han pensado que es la salud. Algunos creen que es el trabajo e incluso tener una familia. Otros consideran que la bendición de Dios es ser cristiano y pare de contar. Pero la palabra de Dios, la voz de la sabiduría, tiene la verdad. Vamos a ver qué es tener la bendición de Dios. Primero, veamos Proverbios 10:22. Partiendo de ahí dice que la bendición de Dios o la bendición del Señor es la que enriquece. No puede ser material, porque la Biblia dice que no hagamos riquezas en la tierra, porque todo va a ser destruido. Entonces, si la bendición de Dios es la que enriquece, no puede ser una riqueza terrenal, sino que tiene que ser una riqueza espiritual. Él dijo, haced tesoros en los cielos, donde el orín y la polilla no corrompen. Y dice que no añade tristeza con ella. Mire, no hay cosa, si esto fuera riqueza terrenal, no hay cosa más triste que tener dinero y perderlo. Mejor no haber tenido nada.
Nótese que se refiere a una sola bendición, dice la bendición, no dice las bendiciones, sino la bendición del Señor es la que enriquece y no a varias. La Biblia no dice de las bendiciones porque esto fue asunto de traducción y de semántica, es decir, el significado, pues en el contexto real es beneficios, provisiones. Significa entonces que existe una sola bendición, Jesucristo, y Él es la fuente de todos los beneficios, de todas las provisiones y de todas las añadiduras. O sea, si tenemos la bendición, lo demás son beneficios. Segundo, tener a Dios habitando en tu vida es bendición de Dios. Dice Primera de Crónicas 13:14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom. David desechó el arca, Dios no, llévensela. Pero Obed-Edom tomó el arca y se la llevó a su casa, la tuvo en su familia. ¿Por qué habla de su familia? Porque en ese tiempo era el tiempo del patriarcado, las familias no eran como ahorita que papá se va para un lado, no, sino todo era un grupo. Entonces Obed-Edom se llevó el arca y dice la palabra de Dios que la tuvo solamente 3 meses. Y dice la Biblia, y bendijo el Señor. Oiga, ¿qué bendijo? Primero, la casa de Obed-Edom, no refiriendo a la estructura, sino a la familia. Bendijo toda la familia. Y segundo, dice, bendijo todo lo que tenía, sus bienes y todo, por solamente tener el arca 3 meses. Entonces, no dice que la bendición era lo que tenían, porque ellos tenían cosas. Al contrario, el Señor les bendijo lo que tenían. Suena diferente, ¿verdad? La bendición no era lo que tenían, sino que el Señor les bendijo lo que tenían, ¿verdad? Ese fue el beneficio. Entonces, tener el arca, porque tener el arca en aquel tiempo era tener ¿a quién? Era el arca de Jehová. David la despreció, pero cuando le dijeron, mire David, Obed-Edom está siendo prosperado, dijo, no, ahí la traen. Y la mandó a traer. Hebreos 6:7 también habla, tercero, dice, porque la Biblia que bebe la lluvia, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Qué somos nosotros? Polvo, somos tierra. Entonces la tierra que bebe la lluvia recuerden que es un tipo de bendición. La Biblia habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía, refiriéndose a ¿qué? A la bendición de Dios, al derramamiento del Espíritu Santo. Entonces el alma, ¿verdad? El cuerpo, el terrenal, el alma viviente, el ser humano, la tierra, que bebe, que toma esa agua, que toma esa bendición, dice que muchas veces cae sobre ella, no todo el tiempo, que muchas veces cae sobre ella, que produce hierba provechosa. La hierba provechosa es un tipo de ¿qué? Del alimento espiritual. Y el alimento espiritual nos da vida, dice, y entonces aquellos por los cuales es labrada, recibe ¿qué? La bendición de Dios. Entonces vea que nosotros recibir la bendición de Dios, labrar la hierba provechosa, ¿verdad? Que es el alimento espiritual. ¿Y cuál es el alimento espiritual? La palabra. ¿Qué es labrar? Trabajarla, escarbarla. Por eso es que tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros escudriñamos ahí, rebuscamos, escarbamos, créame que vamos a recibir la bendición de Dios. Esa es la bendición que enriquece y no añade tristeza. Podrán matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma, la bendición de Dios. Y Génesis en el cuarto, Génesis 4:5, Génesis 39:5, perdón, dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, hablando de Potifar, cuando le dijo a José, mire, encárgate de mi casa y de todo. Vea que Dios bendice completo. A Obed-Edom le bendijo la casa y le bendijo todo lo que tenía. ¿Ve? A Potifar, y eso que no eran creyentes,
Les bendijo la casa y le bendijo todo lo que tenía. Es decir, desde que José tomó el control, dice la Biblia, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Hay una causa. ¿Quién fue la causa? José. Y dice, y la bendición de Dios. No dice las bendiciones. La bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía. Si la bendición era la riqueza, no tenía. Pero estaba la bendición de Dios sobre todo lo que tenía. Así en casa como en el campo. ¿Ve? Entonces la bendición de Dios estaba sobre todo eso. Es decir, los beneficios, me imagino, no se le morían los animales, se le reproducían mucho. Bueno, aquello era crecimiento total. Ahora, ¿por qué? Dice, a causa de José. Ahora, ¿por qué a causa de José? Cuando leemos el capítulo 39, versículo 2, que es el contexto, allí explica la razón. Dice, mas el Señor estaba con... Entonces, José era que un instrumento. José hacía el papel del arca. Así como Dios estaba en el arca, y hubo bendición porque estaba Dios en el arca, también donde estaba José, como Dios estaba en José, había bendición aún para el egipcio. ¿Ve? Pero entonces la bendición estaba en José y los beneficios se transmitían a Potifar. Entonces también estaba obviamente la bendición de Dios con él, porque ahí estaba José y Dios estaba en José. Entonces cuando el apóstol Jesucristo dice que cuando el Señor Jesucristo está contigo, donde tú llegues, oiga, o donde tú estés, serás causal para que Dios bendiga a otro. Por eso que cuando un creyente, un cristiano llega a un lugar de trabajo, llega a una empresa, si verdaderamente la persona está con Dios o Dios está con él mejor, créame que la bendición de Dios está ahí. Y Dios los bendice y los prospera. ¿Ven? Hay gente que dice, oye, mire que con ese evangélico encargado, la finca me prospera. Yo me acuerdo de la finca del hermano, del papá de Anavita, del hermano Gregorio Méndez. Él nos mostró, mire, vean el ganado, hermano, de los vecinos, todo seco, flaco. Y vean mis reses como están robustas, redondas, vean los pastos, hermano, vean los árboles. Pero era porque Dios estaba con el hermano Gregorio. Entonces, como ahí estaba la bendición de Dios, lo demás eran los beneficios de tener a Dios. Entonces, el hombre ha tratado de irse a buscar los beneficios sin buscar la bendición que es Dios. Entonces, si nosotros buscamos a Dios, los beneficios llegan. ¿Qué va a llegar? Lo que Dios sabe que tenemos necesidad. Si no tenemos más es porque Dios ve que no necesitamos más. Porque Él dice que no tendremos necesidad o falta de ningún bien. Entonces, ahí cuando Pablo dice, mire, vivan conformes con lo que tienen. Y eso es lo que tenemos, gloria al Señor. Dios sabrá cuando necesitemos algo más, Dios lo proveerá, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Entonces, a veces nosotros, hermanos, olvidamos esto, que donde podamos llegar podemos ser causal. Entonces, no eres tú quien bendice, eso tenemos que tenerlo claro. No soy yo el que el que bendigo, no soy yo, sino es Dios en mí. Por eso que a veces oímos frases como esta, yo te bendigo, como el cura del pueblo. Tú no bendices, sino que el Señor te bendiga. Y tú pones las manos y bendice, pero no eres tú. Es que tú tienes la bendición porque tienes a Dios. Entonces, a veces nosotros nos atribuimos, es a nosotros, pero es Dios quien está dentro de nosotros y no podemos robarle la honra, no podemos robarle la alabanza al Señor. Y es ahí donde entra lo que dice la Biblia, tenemos que aprender a ser humildes y reconocer a Dios en todo. El Salmos 24, 4 y 5 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. En otras palabras, la persona que se busca y que trata de consagrarse, de vivir para Dios, apartarse del pecado, dice el versículo 5, él recibirá bendición de Dios. Entonces,
Cuando vamos a Efesios 2, versículos 19 y 22, allí podemos ver la mayor bendición. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta es la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella: tener a Dios, poder ser templo y morada de Dios en el Espíritu, porque Dios estaba en José, Dios estaba en el arca. Es decir, esto es tener la verdadera bendición, porque el hombre fue diseñado para tener la bendición, es decir, para tener a Dios y obviamente obtener todos los beneficios. Por eso cuando tenemos a Dios, entonces de Él se desprenden las añadiduras, se desprenden los beneficios. Y ahí sí podemos hablar entonces de que tenemos la verdadera bendición de Dios. Para esto fuimos diseñados. Entonces fuimos diseñados para vivir en un paraíso, para vivir en reposo. Y el Señor ya nos adelantó, dijo: el que ha reconocido, el que ha aceptado al Señor, dice, ha entrado al verdadero reposo. Fuimos diseñados para contemplar la obra, la grandeza de nuestro Dios, siendo nosotros esa primera obra, obra de sus manos. Fuimos diseñados para dar adoración, alabanza, honra, gloria y dar culto, rendir culto racional en espíritu, cuerpo, alma y ser, dice la palabra de nuestro Dios. Pero también fuimos diseñados para tener, es decir, para recibir. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a tener? La bendición de Dios, que es la que enriquece, no añade tristeza con ella, y que teniendo esa bendición, de ahí se desprenden todos los beneficios y todas las añadiduras. Gloria al Señor. Por eso, ya para terminar, no olvidemos que en esta tierra todo es vano. En esta tierra todo es temporal. En esta tierra todo son ilusiones. Un hombre se ilusionó, hizo muchas riquezas, acumuló, pero cuando dijo, ahora sí voy a disfrutarlas, pensó en el paraíso. Le dijo el Señor, necio. ¿Por qué le dijo necio? Porque el necio se olvida que hay Dios. Él se olvidó que la bendición era Dios, que el dueño de esto era Dios, que el dueño de la vida era Dios, que él simplemente fue alguien que Dios creó allá en el huerto con unos fines específicos. Quiso vivir en el paraíso, quiso contemplar lo que había hecho con sus manos, quiso darse la gloria a él: esto lo he hecho yo con mi trabajo y todo aquello. Y pensó que esa era la bendición. El Señor le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma, y ahora ¿quién va a disfrutar de esa riqueza? Fue lo que dijo Salomón: un mal he visto debajo de la tierra, aquel hombre que trabaja, o sea, se olvida de Dios, y otro es el que viene a disfrutarlo. Entonces, eso es ilusión. Por eso empezaba el mensaje, que el hombre no puede vivir de ilusiones, porque va a morir con desencantos. Por eso no olvidemos, hermanos, que todo esto es vano, es temporal, pero la realidad es que realmente somos el resultado de un diseño de Dios, un diseño divino, y que vamos rumbo a lograr recuperar esa realidad en Cristo. En Él hemos entrado al verdadero reposo, lo decía, hemos entrado al verdadero paraíso. En Él podemos contemplar sus maravillas, sus milagros, sus obras. En Él podemos alabar, en Él podemos adorar, en Él podemos rendir culto racional. En Él podemos tener la única bendición de quien se desprenden todas las añadiduras y los beneficios. Por eso vale la pena seguir las pisadas del Señor, y en tan solo un poquito de tiempo, dice la Biblia, el que ha de venir vendrá, y toda esta vida vana, toda esta vida ilusoria volverá a convertirse en una realidad
eterna. Sin más, Dios me los bendiga. Gloria al Señor. El nombre